Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra primera sesión del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Es un gusto estar con ustedes en esta primera semana del módulo 4, donde estamos abordando la unidad 1, Literatura, Arte y Expresión Comunicativa. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Gracias a los que nos acompañan en esta sesión, gracias a quien nos acompaña de manera síncrona. En este caso tenemos a nuestra compañera María Santos, bienvenida y nuevamente pues muchas gracias por acompañarnos de manera síncrona. Gracias también a quienes ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje, cuya intención es principalmente resolver dudas, inquietudes en torno a los temas y a las actividades de la semana. Esa es la principal intención que tienen estos espacios abiertos para el aprendizaje, pero claramente tenemos que anticiparnos a que si no hay dudas, pues nosotros tenemos preparados algunas actividades que sirven como reforzamiento, como apoyo para desarrollar esos aprendizajes o adquirir esos aprendizajes esperados de esta primera semana. Entonces, pues dicho esto, vamos a dar inicio a nuestra sesión. Primeramente, compartiendo el orden de la presentación, que es el siguiente. Ahí está. Bien, el orden de la presentación es el siguiente. Estos temas, estas actividades, las vamos a abordar a lo largo de estas dos sesiones. La sesión de hoy miércoles y la sesión del próximo viernes. Son pues varias actividades y bueno, va a depender de cómo avancemos, de la interacción que generemos, de la participación de ustedes. Siempre he comentado pues que es sumamente importante que ustedes participen en estos espacios abiertos para el aprendizaje, porque podemos hacer la sesión mucho más interactiva, mucho más, pues sí, tal cual, esa es la palabra, más interactiva. Entonces, pues bueno, va a depender de esa interacción, de esas dudas, de esas preguntas, para ver qué tanto abordamos en esta primera sesión y luego terminamos en la sesión del viernes. Sabemos que las sesiones pues tienen que durar alrededor de 60 minutos. Eso es lo que se nos pide, pues para no agotarles quizá demasiado, para no disponer también de demasiado tiempo de ustedes. Sabemos que pues todos tienen múltiples ocupaciones, tan es así que es entendible que pues no siempre participan de manera síncrona en estos espacios abiertos para el aprendizaje, pero bueno, sabemos que las sesiones pues quedan grabadas y compartimos eh, las grabaciones en la pizarra de sesiones. Entonces, el orden de la presentación es el siguiente. Primeramente, me voy a presentar con ustedes, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal, para pues conocernos un poco más y generar esa confianza, eh, esa comunicación más asertiva, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita lo vamos a abordar. También vamos a jugar vamos a realizar y a jugar a través de algunas herramientas, de estas herramientas digitales. Aquí sigo
dando acceso a sus compañeros, a Islin en este caso. Entonces, como bueno, antes de recordar que principalmente en este nuevo modelo educativo, en la nueva escuela mexicana. Hola, Esli, Anaí, bienvenida. Les decía que en esta nueva escuela mexicana, pues el modelo adecuado, el modelo correcto para pues transmitir conocimientos o fortalecer los conocimientos es lo que conocemos como el aula invertida. Es decir, que los estudiantes son los generadores de su propio conocimiento. El docente, el asesor, sirve como un guía. Pero con esto lo que quiero dar a entender que principalmente pues realizamos actividades. Sin ningún problema podría compartirles muchísimo material que tengo para explicar los temas, pero no es el propósito, no no es lo adecuado. Entonces, por eso es que genero varias actividades para fortalecer esos aprendizajes, esas dudas que de antemano ya hemos visto a lo largo de este módulo. Y con base en esto es que se preparan las actividades. Claro, de todas formas te voy a proporcionar algún material y te voy a explicar a lo mejor algunos puntos clave. También si tienes dudas, definitivamente podemos explicar a profundidad cualquier tema, pero solo para que tengamos claro cuál es la forma, cuál es el estilo y por qué este estilo. ¿Sí? A diferencia del estilo que conocíamos hace años, ¿no? Donde el docente impartía más esas cátedras, ahora ya no es lo correcto, ya no es lo adecuado. Y me parece muy interesante también. Vamos a leer aquí. Hola, buenas noches, Anaí, gracias por acompañarnos. Entonces, presentación personal, vamos a jugar un Mentimeter, o vamos a elaborar un Mentimeter acerca de lo que es la literatura y qué es un texto literario. Revisaremos una infografía para fortalecer esta parte acerca de lo que es un texto literario, porque sabemos que en esta primera semana estamos abordando todo lo referente a la literatura, desde lo que es un texto, qué es la literatura, qué es un texto literario, cuáles son los géneros y los subgéneros, cuáles son esos elementos que identifican un texto literario, cómo se analiza, etcétera. Jugaremos también un Kahoot con los principales conceptos de la semana, términos como fondo y forma, argumento, tema, lenguaje denotativo connotativo, en fin, todos estos temas y términos con los que ya te has estado familiarizando en estos días. Revisaremos una infografía o compartiré una infografía también sobre los géneros literarios para fortalecer esta parte. Después escribiremos un texto con lenguaje connotativo en una de nuestras actividades de manera concreta. En la actividad integradora 2 se nos pide contar el mismo cuento, el cuento, para ser precisos, el cuento de El perro y el cocodrilo, ¿verdad? El perro y el cocodrilo, y lo tienes que compartir con un lenguaje connotativo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo poderlo elaborar, cómo podemos contar un cuento de esta manera, utilizando este tipo de lenguaje, es decir, realizando de alguna manera esta adaptación. Elaboraremos finalmente un esquema donde pues expondremos como principal punto lo que es la literatura, su estructura, los géneros y los subgéneros literarios, etcétera. ¿Sale? Esto es lo que vamos a abordar a lo largo de estas dos sesiones. Sesión de hoy miércoles y la sesión del próximo viernes. Entonces, primeramente, la presentación personal. Me presento nuevamente con ustedes. Mi nombre es
Martín Eduardo González Cortés. Soy asesor aquí en Prepa en Línea CEP. Tengo 13 años aproximadamente como docente y mi perfil profesional, soy licenciado en educación con especialidad en español y tengo una maestría en habilidades directivas. Aquí en Prepa en Línea CEP tengo alrededor de 8 años compartiendo en este extraordinario modelo educativo que es Prepa en Línea CEP. Eh, pues en diferentes módulos, desde el módulo propedéutico hasta el módulo 5, el módulo 6 y principalmente el módulo 4. En el aula presencial imparto las materias en la escuela, en el modelo anterior, pues taller de lectura y redacción 1 y 2, literatura 1 y 2, ciencias de la comunicación, historia del arte. Actualmente en esta nueva escuela mexicana estoy impartiendo las materias o las asignaturas de lengua y comunicación 1, 2 y 3 y pensamiento literario. También he impartido eh, laboratorio de investigación y algunas otras materias. Esto profesionalmente. En lo personal que les puedo compartir, soy un apasionado de la espiritualidad, del desarrollo personal. Me parece súper importante que logremos encontrar esa paz, esa armonía, para poder ser felices con nosotros mismos y con nuestro entorno. Soy apasionado del arte también en cualquiera de sus manifestaciones, de las 7 bellas artes, también de la aventura. Me gusta muchísimo viajar, andar en moto, andar en bicicleta, andar en la naturaleza. Me fascina la conexión con la naturaleza, la meditación, en fin. Espero que con estos puntos que comparto de mi persona, tanto de manera, valga la redundancia, de manera personal y profesional, pues me conozcan un poco más, conozcan un poco más de mi estilo y quizá podamos encontrar puntos en común que nos ayuden a tener una comunicación pues así, con mayor confianza, ¿verdad? Porque pues esa es la intención, que podamos sentirnos muy cómodos con el asesor, con la asesora, para poder interactuar con él o con ella, poderle externar dudas, inquietudes, etcétera. ¿Sale? Bien, entonces nuevamente bienvenidos y un gusto compartir con ustedes. Entonces, alístense. En este caso, nuestra compañera Anaí, nuestra compañera Guadalupe Santos, vamos primeramente a jugar un menti o a elaborar un menti, ¿verdad? Un menti-menter. Lo primero que les pido es, tal cual, ingresen a Mentimeter, tal cual es ponerle así, Mentimeter. Mentimeter, aquí está, a ver, copiar dirección enlace, se las envío aquí por el medio del chat, ahí está, ya solamente ingresen. Una vez que ingresas, en la parte superior te pide el código, ¿cierto? Ahorita lo vas a copiar, te comparto pantalla para que puedas copiar este código y con ello ingresar a este Menti. Aquí estamos, ya te estoy compartiendo pantalla y el código es este, igual te lo envío. A ver, vamos a ver. El código que te pide, porque te pide, ahí cuando ingresas a Menti te dice registrarse o solo te pide un código que es este para que ingreses a este momento. 7763173. Aquí está.
Igualmente, ya están por aquí, excelente. Gracias por compartir. Voy a jugar yo también con ustedes. Voy a escribir con ustedes. Le puse, lo configuré para que no solamente pudieran compartir un comentario, pueden enviar muchos más. Entonces, todo lo que sepan acerca de la literatura, ya nos escriben por aquí una forma de expresión. Aquí mando otra. Ya veo que empezamos a llenarlo. Nos dicen, ¿qué es la literatura? Sentimientos e historias. Muy bien. Una forma de expresión. Una de las bellas artes. ¿Sí? ¿Qué más? Por lo menos 3 ideas. 3 participaciones cada quien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos agregar acerca de la literatura? Si no se les ocurre nada más, con esto nos vamos a quedar. Ojalá que pudieran compartir. Excelente, muchas gracias. Lenguaje artístico, extraordinario. Entiendo porque solo los da pocas palabras, ¿verdad? Lenguaje artístico, muy bien, excelente. Lenguaje artístico, sentimientos e historias, una forma de expresión, una de las bellas artes. Aún no puedo introducir, María Guadalupe. ¿Cuál será el problema, Guadalupe? Solamente ingresa aquí al enlace que te comparto de Mentimeter y en la parte superior te pide un código e ingresas el código que está aquí. Eso es todo. Dime y pues te espero otro poquito. Muchas gracias, Anaí, por los comentarios que estás aquí agregando. Excelente. Todos los que quieras agregar, adelante. Tenemos un tiempo limitado. Vamos a dar 2 o 3 minutitos más. A ver si nuestra compañera puede ingresar. Y si no, pues vamos a continuar. Mientras podemos seguir agregando ideas en torno a lo que es la literatura. Transmite emociones, sentimientos e historias. Podemos viajar a través de ella, el conjunto de libros. Bien. Vamos a dar un minuto más y concluimos con esta actividad. Excelente, aquí siguen agregando ideas, muchas gracias. ¿Ya pudiste ingresar, Guadalupe?
Sí, ya, excelente. Entonces, agrega tus comentarios, porfa. ¿Qué es la literatura para ti? Algunos 3 comentarios que nos puedas compartir sería suficiente. Y ahorita los compartimos, ¿verdad? Los analizamos un poquito más. Bien, estoy de acuerdo con ustedes, con lo que nos comparten. Podemos viajar a través de la literatura. La literatura transmite emociones. La literatura es una de las 7 bellas artes. Claro, ¿cuáles son las 7 bellas artes? Música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte, el cine. Ahí están las 7 bellas artes. Entonces la literatura es un arte. ¿Y qué es un arte? El arte es una manera, una forma de expresar emociones, sentimientos y pensamientos de una manera bella. Eso es el arte, una forma de expresar estéticamente los sentimientos y los pensamientos. Siempre he dicho que lo más bello, lo más sublime, lo más sabio que hemos descubierto nosotros como seres humanos está ahí, en el arte, en las 7 bellas artes. Para aquellos que son sensibles, para aquellos que se acercan a los textos o al arte en general, pues pueden encontrar esa belleza, reflejarse, trascender, en fin. Una forma de expresión definitivamente, ya decíamos, a través de los textos literarios expresamos o expresan los autores sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, lo que les tocó vivir. Por eso la literatura es una fuente de conocimiento. A través de la literatura podemos viajar a otras épocas, a otros tiempos, para saber qué ocurrió, por qué una sociedad se encuentra como se encuentra. Excelente. Precisamente en torno a estos sentimientos e historias. Eso es muy significativo porque siempre he comentado que una de las principales intenciones o la intención más significativa que tiene la literatura es que podemos conocernos más a nosotros mismos. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo que nos conocemos más a nosotros mismos por medio de la literatura? A través de las historias que leemos, nos reflejamos con esos personajes. Nos reflejamos con las experiencias, con las acciones, con los acontecimientos que le han ocurrido, que le están ocurriendo a ese personaje, lo que está pasando. Y entonces nos damos cuenta que nosotros también estamos pasando esa emoción, ese sentimiento, esa experiencia. Y vemos cómo la podemos solucionar. Podemos salir más fácil de esa problemática, ¿verdad? Definitivamente un punto clave que expresan aquí también, la literatura utiliza un lenguaje artístico, un lenguaje connotativo, un lenguaje bello, lo que conocemos también como el lenguaje connotativo o las figuras literarias, la metáfora, la paradoja, la antítesis, el hipérbole, el hipérbatón, la onomatopeya, el sinécdoque y muchísimas metonimia y muchísimas otras figuras literarias más. Entonces, excelente trabajo, gracias, felicidades a cada uno de ustedes. Sabemos que en estos espacios también pues ganas participación extra y bueno, ustedes ya generaron esa participación extra al compartir en esta actividad. Vamos con la siguiente actividad. De acuerdo al orden de la presentación,
vamos a revisar, exacto, esta infografía acerca de lo que es un texto literario. Y vamos a iniciar con esta pequeñita actividad. A ver, vamos a ver, ampliar. Ahí está. Entonces, definamos primeramente qué es un texto literario. Si gustan, pueden escribirme en el chat. Aquí están las palabras. Son 1, 2, 3, 4 y 5. Escríbanmelo así en ese, por favor, en ese orden en el chat. ¿Cuáles son las palabras? Aquí están: artística, expresar, obra, creativo, lenguaje estético. 1 minuto para esta actividad. Definición: es una que sigue, escrita, que busca, siguiente palabra, y así sucesivamente. ¿Sale? Ya veo que aquí están escribiendo. Ahorita leo sus respuestas para complementar, para completar este texto. Esta infografía acerca de lo que es el texto literario. Veo que van 3, 4. Nos falta una. Y listo, 5. A ver, veamos. Nos dice María Guadalupe. Lo hacen entre los dos. Excelente, muy bien. Gracias. Primeramente, a ver, vamos a hacer esto un poquito para un lado. Aquí está. Bien. Definición de texto literario: es una obra escrita que busca expresar ideas, emociones o experiencias a través de un lenguaje, y lenguaje artístico, claro, un lenguaje artístico y creativo, ¿sí? Lenguaje y creativo se diferencia de otros tipos de textos como los informativos o científicos por su intención artística. Excelente, muy bien, así es. Esto es el texto literario, una obra escrita que busca expresar ideas y emociones o experiencias a través de un lenguaje estético y creativo. Se diferencia de otros tipos de textos como los informativos o científicos por su intención artística. Excelente. Bien, fíjense bien, vamos a revisar rápidamente esta presentación para identificar brevemente, pero sí de manera muy clara, las características del texto literario. Tiene estética porque utiliza recursos literarios, ya los decíamos, como las metáforas, los simbolismos, todas las figuras literarias. Predomina la subjetividad porque expresa al autor sus emociones, sus sentimientos de manera muy personal. Su estructura puede variar 3 formas: narrativo, poético y dramático. Cada uno tiene una estructura propia. Y emoción, busca provocar sentimientos y reflexiones en el lector. Este punto es muy importante, el que llegamos aquí. Si se dan cuenta, en nuestra actividad integradora de la semana 1, estamos analizando 3 textos literarios que precisamente son de los 3 géneros literarios.
tienen las tres formas distintas, ¿verdad? Son los tres textos, los tres géneros literarios. Y me parece muy importante, muy interesante abordarlo por medio de esta presentación, porque a veces nos confundimos o no sabemos cómo identificar rápidamente y claramente a un texto literario o a los diferentes géneros. Y simplemente por su forma lo podemos hacer. ¿Cómo que por su forma? Claro. Fíjate cómo estos tres textos tienen tres formas diferentes. Esta es una forma de prosa o narración, ¿verdad? Ya obviamente tendríamos que leer para darnos cuenta que es una narración, pero así, a simple vista, sin necesidad de leer, yo me doy cuenta que esto es una prosa. ¿Cuál es la prosa? La manera habitual en la que escribimos. Luego a veces dicen los estudiantes de corrido, exacto, de corrido. Este texto tiene otra forma distinta. ¿Cuál es su forma? Versos. ¿Sí? Son los versos. Cada una de las líneas que componen un poema son los versos. Y luego acá, otra forma distinta. Acá son diálogos. ¿Sí? Entonces, ahora veamos. En un pequeño pueblo vivía una niña llamada Ana que soñaba con aventuras. Un día, mientras exploraba el bosque, encontró un mapa antiguo que prometía llevarla a un tesoro escondido. Con valentía, decidió seguirlo sin saber que su viaje la llevaría a descubrir no solo riquezas, sino también el valor de la amistad y el sacrificio. Este es un texto narrativo, pertenece al género narrativo. ¿Por qué pertenece al género narrativo este texto? Porque hay un narrador, porque hay personajes, hay tiempo, hay espacio y se cuenta una historia. ¿Sí? Entonces, ya detalladamente es por eso, pero como les decía, a simple vista identificamos que esto es una prosa y si sabemos que nos están poniendo un ejemplo de que todos son textos literarios, a simple vista sabríamos que esto es una narración. Ahora, bajo el cielo estrellado, susurros del viento, mi corazón danza, perdido en tus sueños. Este es un texto poético, pertenece al género poético. ¿Por qué? Porque utiliza versos, porque hay lenguaje artístico, lenguaje connotativo, lenguaje bello. ¿Cómo? Mi corazón danza. ¿El corazón puede danzar? Literalmente, no. La verdad es que no. Entonces, este es un texto poético, por eso, por la belleza de la palabra y porque utiliza los versos. Ahora, María, mirando por la ventana, nunca pensé que esto pasaría. Juan, a veces la vida nos lleva por caminos inesperados. María, pero yo quería que todo fuera diferente. Juan, tal vez sea el momento de crear un nuevo comienzo. Este tiene la forma de un texto dramático, ¿sí? Pertenece al género dramático. Si nosotros a simple vista vemos que el texto, en ese texto, solo son diálogos, podemos identificar ese texto como dramático. Es un texto, por ejemplo, en los que estamos analizando, en el cuadro donde estamos analizando los textos, se nos pide identificar el género. Si yo veo que solo son diálogos, es género dramático. Si yo veo que solo son versos, es género poético. Si yo veo que es una narración, se cuenta una historia, es género narrativo. ¿Sale? Espero que con esto haya quedado más claro lo que es el texto literario. Sus funciones: estética, la belleza del lenguaje es fundamental, transmite, invita a la reflexión y a la comprensión de la condición humana. Fíjense qué maravilla, a través de la literatura podemos conocer la condición humana. Es cultural porque refleja y preserva las costumbres, las tradiciones, los valores de una sociedad. Ojo con esto, espero que lo recuerden. Próximas
siguientes semanas vamos a abordar precisamente cómo a través de la literatura podemos preservar nuestra cultura. ¿Cuál es la importancia del texto literario? Pues el desarrollo del pensamiento crítico, porque fomenta la capacidad de análisis e interpretación, fomento de la empatía a través de la identificación con los personajes y sus experiencias, como ya decíamos. Definitivamente un lector de literatura es una persona empática, solidaria, sensible, amable, amorosa, ¿sí? Es alguien que no se ahoga tan fácil en un vaso de agua, porque sabe que una experiencia puede cambiar de la noche a la mañana o que todo es cuestión de perspectiva. Conservación de la cultura, definitivamente, a través de la literatura podemos conservar nuestras tradiciones y valores. Siguiente actividad con la que vamos a cerrar. A ver. Ahora, en cuanto al orden de la presentación, seguimos con el Kahoot. Vamos a jugar este Kahoot. Regálenme unos segundos. Váyanse alistando también para jugar este Kahoot. A ver, aquí estás. Una herramienta muy interesante, Kahoot también, porque podemos jugar, experimentar emociones y a su vez aprender. Me dice que algo salió mal, volverlo a intentar. A ver, permítanme, no sé qué está pasando aquí con este Kahoot. Híjole, qué extraño, a ver. A ver, vamos a ver. Presentar en vivo. Qué extraño, me dice algo salió mal, vuelve a intentar. A ver, ¿qué podemos hacer aquí para remediar? Igual, si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo pueden externar mientras les comparto este Kahoot. Asignar, presentar en vivo. Qué extraño. A ver, déjenme volver pues voy a cerrarlo y volver a abrirlo, a ver si de esta manera, me permite. Ya saben, siempre hay eventos o situaciones así cuando estamos trabajando pues con la tecnología, ¿verdad? Y más cuando es de manera síncrona, pues hay situaciones así que puedan estropear un poco eh, nuestra planeación, lo que tenemos preparado. Vamos a ver. Salir. Biblioteca. Aprovecho para preguntarles cómo van con sus actividades de esta semana. ¿Alguna duda en alguna de sus actividades? Podemos aprovechar para compartirla. Si tienes alguna duda, es momento, podemos compartir esas dudas.
ya las realizaron sus actividades integradoras. En este caso, nuestra compañera Anaí, María Guadalupe. Híjole, qué extraño, me dice igual. Algo salió mal, vuelve a intentar. ¿Por qué sucede esto? Pues voy a hacer último intento y si no me lo permite, pues tendré que pasar a lo siguiente. Porque... qué caray. A ver, vamos a ver. Atrás. A ver, aquí les leo. Yo aún estoy terminando de ver los recursos. Nos dice María Guadalupe. Bien. Hoy empezaré a realizarlas, Anaí. Está bien. Me parece muy importante, María Guadalupe, que primero revisemos los recursos, definitivamente. Es prioridad. Primero revisar los recursos antes de realizar las actividades. Añadir, compartir. Ay, qué caray, hombre. Asignar, presentar en vivo. Crear un nuevo curso. Una disculpa por la demora, ¿qué les digo? Hay situaciones así a veces, pues con las que no contamos, ¿no? Editar. Y pues es muy importante porque a través de este juego, pues podemos reforzar los aprendizajes que estamos viendo. No, definitivamente no me lo permite. Miren, les voy a compartir pantalla para que vean. Algo salió mal, vuelve a intentar, le doy atrás. Solo para dejar evidencia de que pues de que aquí está mi Kahoot. Miren, semana 1. Este es el Kahoot que está planeado para hoy. Y tal cual, pues es presentar en vivo. Definitivamente no se pudo. Tendré que revisar. Vamos a ver en cuanto al orden de la presentación. Pues en estos 10 minutos que nos quedan vamos a revisar esta infografía sobre los géneros y los subgéneros literarios. Ni modo, dejamos el Kahoot para la siguiente, para la sesión del viernes. ¿Sale? Entonces, permítanme, les comparto
esta infografía que les va a servir también de apoyo para realizar sus actividades. Infografía géneros, aquí está. Listo. Bien, hemos estado compartiendo en torno a lo que es la literatura y sabemos que la literatura pues tiene tres formas distintas, digamos, ¿no? Tiene tres formas distintas. Lo que conocemos como géneros y subgéneros literarios. Entonces, en cuanto a los géneros, son tres los géneros que son los que estamos viendo en estas actividades de la semana. Actualmente ya se considera un cuarto género, que es el ensayo literario, pero no nos vamos a enfocar en ese porque no lo estamos analizando, ¿sí? En este módulo no nos metemos a este texto que es el ensayo literario, pero sí a los tres géneros literarios y espero que esta infografía te sirva de apoyo. Entonces, ¿qué son los géneros y los subgéneros literarios? Son las diferentes formas, como lo vimos en la infografía anterior, son las diferentes formas que adquieren los textos literarios, ¿sí? Entonces, cada una de estas formas tiene características específicas, como las podemos identificar en estos textos que hemos estado analizando, tanto en la obra de Rubén Darío, en la obra de Sor Juana, ¿sí? Entonces, estos tres textos pues tienen estas formas distintas. Por ejemplo, el género narrativo, su propósito es contarnos historias. Si cuando nosotros estamos cerca de ese texto literario, lo leemos y nos damos cuenta que nos está contando una historia, que hay personajes, que hay tiempo y espacio y además un narrador y utiliza la narrativa como prototipo textual, pues seguramente ese es un texto narrativo. A su vez, cada uno de los géneros tienen subgéneros, es decir, que nacen de él. Definitivamente en la actividad se nos pide mencionar solo el género, pero incluso por medio de esta infografía puedes tener ahora mayor claridad. Puedes decir, precisar incluso el subgénero, ¿sí? Entonces, los subgéneros nacen del género, ¿sí? Entonces, por ejemplo, del género narrativo, los subgéneros mito, fábula, epopeya, leyenda, cuento y novela son los subgéneros del género narrativo. Siguiente género. El siguiente género es el poético. Ya vimos en la infografía anterior que el género poético, sus principales características son que utiliza el lenguaje bello, las figuras literarias, el lenguaje connotativo. Esas son las principales características de este género. Y como forma, su principal forma son los versos, cada una de las líneas que componen un poema. Entonces, cuando nosotros vemos un texto, si solo tiene esas líneas, lo que conocemos como versos, pues lo identificamos como género poético. Igualmente, este género tiene sus propios subgéneros en sentido figurado, siempre lo he compartido de esa manera para entenderlo de una manera más sencilla. Haz de cuenta que son como sus hijos, ¿sí? Son sus hijos, nacen de él. La canción, el himno, el poema, la elegía, el madrigal, el epigrama, la letrilla, entre algunos otros, nacen del género poético, ¿sí? Entonces, esto en cuanto a este género.
Género dramático. ¿Cómo sabemos que estamos frente a un texto dramático? Como lo vimos en la infografía anterior, igualmente vamos a ver que solo son diálogos. Si únicamente encontramos diálogos en un texto, entonces ese texto pertenece al género dramático. ¿Qué otras características encontramos en el género dramático? Bueno, para empezar, es el autor que escribe este tipo de textos, se le llama dramaturgo. El texto se divide, o este guión teatral que es la base, pues para las películas que nosotros vemos, para las obras de teatro que nosotros vemos, pues primero hay un guión que se divide en actos, cuadros y escenas, donde están cada una de los parlamentos, ¿sí? De los diálogos que tiene que decir cada uno de los personajes. Y de igual manera, este género tiene sus propios hijos, o propiamente dicho, subgéneros. ¿Cuáles son los subgéneros del género dramático? La tragedia, la comedia y el drama, como obras mayores. Fíjense, como dato aquí curioso, o dato, pues sí, por conocimiento cultural, estas obras en la antigüedad duraban días en su representación. ¿Por qué duraban días? Porque no era el teatro como lo concebimos ahora. En la antigüedad, este teatro servía como culto a Dionisio, que era el dios del vino y la festividad. Entonces duraban días rindiéndole culto a Dionisio. Entonces por eso duraban días. Al paso del tiempo, cuando se introduce el diálogo y pues van surgiendo las obras menores, porque obviamente, como les comento, al ser obras tan extensas, eh, y cuando había ese cambio entre las escenas, en la escenografía, cambio de vestuario en los personajes, pues no había nada que hacer. Entonces surgieron estas obras menores para que pues se metieran ahí en esos momentos. Ya con el paso del tiempo, pues estas obras menores pues se han especializado. Son muy completas cada una de ellas. El entremés, el sainete, el auto sacramental, la farsa, el sketch. También hay obras musicales que pertenecen obviamente al género dramático, la ópera, la opereta, la zarzuela. Entonces, fíjense toda la riqueza que tiene la literatura. Cuando a veces escucho a algún estudiante que me dice que no le gusta la literatura, yo creo que es falta de conocimiento, porque hasta las canciones son literatura. Ojo, pues no todas las canciones, ¿no? Sabemos que actualmente hay pues creaciones muy genéricas y que no cumplen con estas características. Pues imagínense, si la canción es hija de la poesía o nace de la poesía, pues qué características tiene que tener al nacer de la poesía. Y sabemos que muchos de estas formas genéricas actuales, pues no lo son, no cumplen con esas características. No es tanto que se haga una crítica sin sustento a estos géneros o a estas formas de hacer canciones, sino que realmente no cumplen, porque la canción, pues ya digo, es hija de la poesía. Entonces, en la literatura tenemos para todos los gustos. Habrá quien prefiera esas representaciones escénicas en el teatro, que es maravilloso, donde nos identificamos con los personajes, experimentamos todo tipo de emociones. O habrá quien prefiera la belleza de la palabra, las emociones álgidas, el transmitir todo ese tipo de emociones a través de un lenguaje bello. O habrá quien prefiera viajar a esos mundos ficticios, a esos mundos maravillosos por medio de el texto narrativo. Entonces, con esto llegamos
a el cierre de esta primera sesión, no sin antes dar espacio para alguna duda, algún comentario, algo que quieran externar. Adelante, es momento. Y si no, con esto estamos concluyendo nuestra sesión. Igualmente, aquellos que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje pueden dejar sus comentarios por medio de el foro Aprendiendo. Ahí me pueden externar sus dudas. Con gusto se las resuelvo, sus comentarios también por medio del chat de plataforma lo pueden externar o, como ya decía, a través del foro Aprendiendo. María Guadalupe, por mi parte no tengo ninguna duda, muy amable, de momento ninguna duda. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a ustedes, Anaí y María Guadalupe, por su asistencia de manera síncrona. Espero que próximo viernes nos puedan acompañar para concluir con estas actividades que tenemos planeadas. Gracias nuevamente también a los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Hasta la próxima. Muchas gracias. Nos vemos pronto.